Soy Miguel María Grau Seminario, gran almirante del Perú. Dentro del panteón de héroes nacionales, que rondan alrededor de los 500, uno de los que siempre evocamos al unísono es Miguel Grau. Tal es la repercusión de este personaje ilustre que ha sido homenajeado de diferentes formas a lo largo de la historia republicana. Desde música, en busca de Miguel Grau, películas y series, Monitor Huáscar. ¡Viva el caballero de los mares! historietas, Grau, animaciones, y hasta un minuto de silencio que empezó como una costumbre y terminó como ley. Es por lo expuesto anteriormente que en este video abordaremos la figura del héroe Miguel Grau, el célebre caballero de los mares, en base a su accionar en la guerra, y dar un acercamiento a las respuestas del cómo y el por qué tomó esas decisiones que lo convirtieron en uno de los personajes más ilustres de la historia peruana, así como uno de los arquetipos de héroe a escala internacional. Primero, trataremos de conceptualizar lo que es la mente, no solo como un elemento dentro del cerebro, un componente biológico, sino su relación con los objetos y personas que lo rodean, o sea, el componente social. Para ello, el enfoque que usaremos al momento de realizar dicho estudio será el de la psicología cultural. Primero, para tratar de entender a Grau y sus acciones, debemos saber qué es la mente. Para definir o delimitar conceptualmente lo que es la mente, seguiríamos la perspectiva de la psicología cultural que plantea la dualidad de esta. Una mente encargada de los procesos cognitivos como la atención, percepción, memoria, lenguaje, movimiento y del mismo pensamiento. Y la segunda mente con una función centrada en lo emocional, la regularización de las emociones y sentimientos. Esto sin olvidar el componente social que presenta la mente en base a su relación con el entorno que le influye. Para el problema de investigación es necesario responder una serie de cuestiones, tales como ¿qué factores influyeron en la toma de decisiones del capitán? ¿Qué experiencias o códigos sociales estuvieron detrás de su heroicidad en el combate? Y, lo más importante, ¿qué motivó a un hombre que alcanzó una posición acomodada dentro de la sociedad limeña a otorgar su vida en servicio a su país? Todas esas interrogantes serán respondidas a continuación. La psicología cultural. La teoría que vamos a tomar es la de Michael Cole, la cual se enfoca en la cultura, y por lo mismo es llamada psicología cultural, que al mismo tiempo está incrustada y refractada a la psicología individual. Esto completa la perspectiva de la ciencia política y la sociología, disciplinas que estudian la cultura directamente como un sistema de regularidades de comportamiento. La psicología cultural emplea teorías y métodos científicos, en particular, que son apropiados para explicar los efectos psicológicos de los factores y procesos culturales. Cole destaca que, aunque hayan formulaciones diferentes dentro de la psicología cultural, todas subrayan que el contexto sociocultural es parte integral del funcionamiento mental. Asimismo, considera básicamente dos vertientes de la psicología cultural. Una advenida de la psicología rusa, representada por Vygotsky, Luria y Leontiev, y otra oriunda de la antropología y de las teorías culturales norteamericanas, que raramente hace mención de los autores rusos. Cuando analiza estas dos vertientes,
Cole presenta las ideas de dos autores relacionados con cada una de estas vertientes. Schroeder representaría la vertiente de la antropología y de las teorías culturales americanas, enfocando el contexto, lo específico en el contenido del pensamiento humano y la mediación de los signos. Brunner representaría la vertiente más influida por la escuela rusa, enfatizando la emergencia y el funcionamiento de procesos psicológicos dentro de los encuentros mediados, organizados culturalmente. El foco se centra en el aspecto sociosimbólico y uno de sus principales autores es el propio Cole. La concepción de cultura que describe se basa fundamentalmente en la noción de artefacto o en la idea de que los seres humanos se diferencian porque viven en un ambiente transformado por los artefactos acumulados históricamente a través de generaciones anteriores. Conceptos como niveles de artefacto, modelos culturales, script, guiones, procesos de mediación, se utilizan para tratar la psicología o como los procesos psicológicos en sus formas culturalmente organizadas. En palabras de Cole, para que se considere el pensamiento culturalmente modificado, mediado, es necesario especificar no solo los artefactos a través de los cuales el comportamiento es mediado, sino que también las circunstancias en las cuales el pensamiento ocurre. Estas consideraciones nos traen atrás en su punto esencial de que todo el comportamiento humano debe ser entendido relacionalmente en relación a su entorno. Esquema de Engström, también conocido como triángulo mediacional expandido. Esta herramienta constituye un modelo de la estructura básica de un sistema de actividad humana, en el que la actividad colectiva en su conjunto constituye la unidad de análisis. Fue tomado posteriormente por Michael Cole, quien reconoció 5 principios. 1. El sistema de actividad íntegro constituye la unidad de análisis. 2. Permite introducir la multiplicidad de voces, ya que un sistema de actividad no es una unidad homogénea. Por el contrario, se compone de una multitud de elementos, voces y puntos de vista a menudo dispares. Este modelo nos permite recuperar la multivocalidad, el conflicto y las contradicciones inherentes al sistema de actividad. 3. Permite recuperar la dimensión histórica y por lo tanto construida de las prácticas. 4. Brinda la oportunidad de pensar las contradicciones como fuentes de cambio y desarrollo. 5. Abre camino a eventuales transformaciones expansivas a las que las mismas pueden dar lugar. Las contradicciones son inherentes al sistema y no constituyen un elemento negativo. Son potenciales motores de nuevas formas que los agentes pueden consensuar. Asimismo, se encuentra compuesto por los siguientes elementos. Agente, persona o grupo que realiza el acto, siendo su accionar tomado como punto de vista de análisis. Objeto, propósito aspirado por el agente. Instrumento, artefacto o artefactos mediadores que serán usados por el agente con el fin de conseguir sus objetivos, dependiendo de su naturaleza. Pueden generar mayor o menor confianza en el agente. Reglas y convenciones. Tal como su nombre indica, son las reglas, normas y convenciones explícitas e implícitas que regulan el hacer en el sistema de actividad, teniendo especial influencia en la división del trabajo. Comunidad. En este caso, se entiende la comunidad como el conjunto de personas que comparten un objeto, las reglas y las actividades, y que por lo mismo no se encuentran aisladas. División de trabajo. Entiéndase como la condición del sujeto, de acuerdo con la sociedad y tiempo en el que se encuentra, y el rol que realiza mediante ella. Como se vio anteriormente, sabemos que los motivos que tuvo Grau para alistarse en la Guerra del Pacífico no tienen una índole específica, puesto que no puede explicarse todo su actuar bajo la bandera del patriotismo. Por lo tanto, tendremos que echar un vistazo por sus vivencias para poder explicar su notable conducta. Mucho antes de ser el Caballero de los Mares, Miguel Grau se inició como grumete con tan solo 9 años a bordo del Tescua, bergantín en el que conocería a Manuel Francisco Herrera, amigo de su padre y quien sería su tutor durante los primeros años de su formación como marinero y como persona. Durante el viaje del Tescua, el pequeño de 9 años naufragó cerca a la isla de la Gorgona, hecho que,
no pareció infundir miedo alguno respecto a hacerse a la mar. Esta impactante experiencia tuvo que dejar una marca indeleble en nuestro personaje. Más tarde la historia nos lo mostraría durante el combate de Iquique, en la madurez de sus años, salvando a los sobrevivientes chilenos de la corbeta Esmeralda. Debido a sus valores democráticos, presentó muchos episodios de sublevación frente a las aspiraciones de sus superiores que juzgará autoritarias. Claro ejemplo de ello es el comentario que hace de sus acciones el ilustre historiador José Agustín de la Puente Cándamo. La actitud de Grau frente a los Gutiérrez se trató de la oposición a una autoridad a todas luces ilegítima, y otras posiciones ya estudiadas muestran a un oficial respetuoso de las normas, de las ordenanzas de la Marina, el orden institucional de la República. Sin embargo, no es un marino neutral frente a asuntos de excepción que llevan actitudes del mismo orden. Grau es un hombre que se esfuerza por coordinar en su vida y en espíritu sus deberes como oficial de la Marina y sus responsabilidades como ciudadano del Perú. La síntesis no es fácil, pero se puede afirmar que sus acciones de rebeldía apuntan directamente al interés del país o a la dignidad de la institucionalidad naval, y no están orientados a la satisfacción de intereses personales. La posición de Grau frente a la revolución de los Gutiérrez, quienes se oponen a la transmisión constitucional de la presidencia de la República, es un asunto que muestra la mentalidad del comandante del Huáscar. Por último, toca analizar, bajo el modelo de Engström, momento que llevaría a la gloria eterna, el nombre de Miguel Grau, es decir, su heroico sacrificio en el combate de Angamos, el 8 de octubre de 1879. A partir del esquema de Engström, ubicamos al héroe Miguel Grau en distintas situaciones psicológicas. Primer esquema, rol de capitán. Agente. En primer lugar, y de manera un tanto obvia, Miguel Grau representa al agente. Estamos hablando de un militar. Y así como cualquier otro militar, como un bombero, como un policía, siempre tienen, todos los días, todos los días se levantan, todos los días de conflicto, ¿no? Se levantan pensando en que ese puede ser el último, o puede ser un día muy maligno que los termine o matando o hiriendo. En el caso de los bomberos, yo me imagino que están con eso todo el tiempo, que no piensan en eso todo el tiempo, precisamente porque si no, no lo dejarías vivir. No, porque tú no puedes pensar que si vas a cruzar la pista, no puedes pensar, ¿y si me mata un carro? No puedes estar así, no puedes vivir así. Voy a la universidad y si hay un choque, y si hay un terremoto y nos caemos, mejor no subo a ese edificio porque si hay un terremoto. O sea, tú no puedes tener esa presión, autopresión. No se puede. Sin embargo, un militar siempre tiene eso y ha sopesado las condiciones. Y ha reflexionado siempre, y reflexiona siempre sobre eso. Entonces, cuando decide ser, porque él pasa de la marina mercante, o sea, civil, a la marina de guerra. Entonces, cuando él decide ser un marino militar, tiene que haber pensado en que la tranquilidad y pasividad de un marino mercante que ha quedado atrás y ahora es un marino que enfrenta peligros y eso es importante. Dos, él seguramente debió pensar en que estaba entrando a la Marina de Guerra, y lo hace ya mayor, entrando a la Marina de Guerra cuando el Perú tiene varios conflictos latentes, no solamente el del Ecuador, sino también el que tuvo con España y finalmente el de Chile. Así es que tiene que haber habido una reflexión interna en su conciencia al respecto. Ahora, ¿cuál es el factor principal? Yo creo que es la entrega, ¿no? Es decir, él elige esta vida al filo, digamos, de la navaja.
Objeto. Su propósito durante el combate, así como en los meses anteriores en los que se dio lugar a las correrías del Huáscar, fue el de impedir el dominio chileno de las costas peruanas. Igualmente, se tenía la finalidad de no solamente defender, sino vencer a las fuerzas extranjeras, pero siempre en todo momento salvaguardar al Huáscar. Instrumento. Su instrumento fue el monitor Huáscar, un buque torreta que había quedado claramente desfasado si lo comparamos con los de la Armada chilena, deficiencia que fue remarcada por el navegante en múltiples ocasiones, por lo que se deduce que, lejos de simbolizar un instrumento que lo situara en desventaja frente al enemigo, el navío pudo significar un sentimiento de inferioridad de la tripulación peruana. Por otro lado, se tienen a los valores atribuidos de la época, el patriotismo y el honor de aquellos que van al campo de batalla, a dar su vida por su país. Esos fueron cruciales para la toma de decisiones de nuestro gran héroe Miguel Grau. Él dijo, si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. O sea, él tenía el compromiso de entregar su vida en defensa del país. Ahora, si esto no hubiera pasado, si él hubiera sido capturado con vida y hubiera tenido una vida posterior política tal vez, porque él estuvo cercanías con la política, con el Partido Civil, tal vez hubiera pasado lo mismo que le ocurrió a Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Que ya su imagen de héroe se ve un poco manchada por la imagen del político, porque ya la vida política tiene pues otra connotación. Entonces capaz no hubiéramos tenido, si Grau hubiera vivido, no hubiéramos tenido ese héroe de gran envergadura, casi inmaculada, la imagen de Grau como padre, como esposo, como héroe. Eso tal vez hubiera pasado. Bien. La cuarta pregunta es, a partir de la inmolación de Grau en el Huáscar, ¿esto sucedió por una decisión propia o por los valores que la sociedad impuso en aquellos años, tal y como Arturo Prat realizó su sacrificio? Sí, yo creo que Grau es un hombre de su época. En esa época todavía existía la idea romántica del patriotismo, del heroísmo. Son personas que tienen una formación en la cual su palabra vale mucho. Recordemos igual a Bolognesi en Arica. Entonces el compromiso de la palabra. Grau también había empeñado su palabra al Estado, a la nación peruana, ¿no? Es más, porque él tenía órdenes de llegar hasta el final. Eso estaba con las órdenes del presidente Prado. Y por otro lado, él está bien decidido a entregar su vida. Como les comenté, las cartas que le escribe a la esposa, que es una cosa íntima, son documentos íntimos, no es algo de un discurso en una plaza. En esas cartas Grau ya se despide de ella, ¿no? Se despide de tu infeliz esposo, que va a una guerra fratricida, pero justa, dice también. Él reconoce que es justa la guerra, o sea, porque el Perú se defiende de un invasor. Y finalmente él encarga a los hijos, ¿no? Que hablen bien de él. O sea, creo que él tiene bien marcado que va a ser está cumpliendo con su deber, ¿no? Y si bien es padre, también tiene un compromiso con la patria. Es un hombre de su época. Hoy en día es muy difícil encontrar militares de esa categoría, ¿no? O de ese pensamiento, porque estos militares de esa época van adelante. O sea, tienen que dar el ejemplo, tanto en la tierra como en el mar. Los objetos que pertenecieron al comandante Prat. Trofeos de guerra. Trofeos de guerra. Trofeos de guerra. Solo la espada. Lo demás son efectos personales. Tenerlos va a significar objetos de curiosidad. En cambio, ¿cuánto bien hará a su viuda el poseerlos? Carta fechada a bordo del Huáscar el 2 de junio del corriente año. En ella, con la hidalguía del caballero antiguo, ¿se digna usted acompañarme en mi dolor? Deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi amado Arturo. Prendas para mí de un valor inestimable, por ser o consagradas por su afecto, como los retratos de familia, o consagradas por su martirio, como la espada que lleva su adorado nombre. Al proferir la palabra martirio, no crea usted, señor, que sea mi intento inculpar al jefe del Huáscar la muerte de mi esposo. Por el contrario, tengo la conciencia de que el distinguido jefe
que arrostrando el furor de innobles pasiones sobreexcitadas por la guerra, tiene hoy el valor, cuando aún palpitan los recuerdos de Iquique, de asociarse a mi duelo y de poner muy en alto el nombre y la conducta de mi esposo en esa jornada. Comunidad. Aquí se puede mencionar a su pequeña pero valerosa tripulación, la cual tuvo el menor adiestramiento a bordo del Huáscar. Esto debido a que los cañoneros habían sido entrenados con prontitud en un intento desesperado por suplir las numerosas bajas en combate. Sin embargo, con tal minúscula experiencia y finito entrenamiento, se adentraron a la guerra sin titubear. División de trabajo. El papel que asume Grau es el de capitán del monitor Huáscar. Buenos días, comandante. Buenos días. ¿Lo estoy haciendo bien? Como debe ser. El Huáscar se lo merece. Es la primera vez que combatiré. Quiero que sea reluciente. Es su barco. Usted lo cuida. No, comandante. Es suyo. Usted es el Huáscar. Todos lo sabemos. Usted lo sabe. Reglas y normas. Durante la época existieron conexas reglas que un militar o marino debía seguir al pie de la letra dentro de su entorno. Estos eran el deber como tal de hacer cumplir las demandas propias y ajenas, la rectitud tanto de los altos cargos como de los subordinados, y de la disciplina que cada parte debía respetar. De igual forma, el incumplimiento de algunas de estas normas conllevaba una fuerte sanción por parte de las autoridades mayores. Cabe mencionar una famosa frase del comandante Grau, cada vez que regresaba victorioso de alguna contienda: "Yo solo cumplía con mi deber", una frase bastante concisa, pero que transmitía parte del gran ideal que definía Miguel Grau. No hay que olvidar también su actuar en defensa y cuidado de su embarcación, el Huáscar, y, aunque esta fue una petición del presidente Mariano Ignacio Prado, posee tanto peso como un deber propio. Segundo esquema, rol como padre de familia y esposo. Agente, en este se ubica Miguel Grau. Objeto, proteger a su familia. Instrumento, se sirvió de la autoridad de respeto. Vamos chicos, fórmense que viene su papá. ¿Batallón Grau listo? ¡Listo! ¿Enrique? ¡Listo! ¿Juan Manuel? ¡Listo! ¿Ricardo? ¡Listo! ¿Carlos? ¡Listo! ¿María Luisa? ¡Lista! ¿Rafael? Listo. ¿Victoria y Elena? Listas. Y él también. Si nace varón le pondremos Miguel, como el que se nos fue. No llamemos a recuerdos tristes. ¿Niños listos? ¡Listos! Media vuelta a la derecha. Comunidad. Evidentemente, la familia. Miguel Grau tenía una familia muy numerosa. Entre sus hijos tenemos a Enrique y Miguel Gregorio, quien moriría a temprana edad. También Juan Manuel, Ricardo, María Luisa, Carlos, Rafael Leopoldo, Victoria, Elena y Miguel Raimundo, el más pequeño de los 10 hijos, que vendría al mundo el 23 de enero de 1879. División de trabajo. Su rol en el hogar era tanto el de esposo como el de padre de 10 hijos. Reglas y normas. Su núcleo se encontraba regido por valores y normas de comportamiento. ¡La misa! ¡La misa! Saludos al futuro presidente del Perú. Papi, ¿es verdad que tú vas a ser presidente? Enrique, tu papá ya es presidente de su barco, el Huáscar. Yo quiero que sea presidente, todos quieren. Camine, parlanchín. ¿A dónde van? Esperen. Niños, ¿dónde van? Creo que él también está pensando en darles un ejemplo a sus hijos. El ejemplo a los hijos es el sacrificio por el país, ¿no? Por la nación, por la patria. Entonces él está pensando otra vez en la trascendencia, en lo que se va a decir de él en su biografía. Entonces el mejor legado que él está dando a sus hijos, como lo dicen las cartas, es que la nación le reconozca su sueldo íntegro, dice él, por lo que ha hecho, por lo que él cree haber hecho. Él ya es consciente también de que defendió él y su tripulación 6 meses a la costa
y al país entero. Entonces, deja hijos pequeños, es complicado, ¿no? Definitivamente, aparte que él es un hombre que si bien tuvo una infancia difícil, esta lo marca, pero al revés. Él de haber sido un hijo con falta de afecto maternal, con un carente de cierto amor, él se convierte en un padre afectuoso, cariñoso, ¿no? Un padre que está pendiente de la ropa de los hijos, de la comida de los hijos. Entonces, de hecho que va a tener él un conflicto allí, pero como les digo, para mí son gente de su época, o sea, ellos están pensando en el compromiso, ¿no? Grau, si bien es un marino mercante primero, después se convierte en marino de armada, de la armada de guerra. Entonces ellos tienen bien marcado este compromiso de la palabra. Y si yo me hundo, si el barco se hunde, yo también me hundo. Y la derrota se paga también con la vida. Es lo mismo que Arturo Prat, y también lo que le pasó después también al almirante Moore, que si bien no murió en Independencia, sobrevivió al combate de Punta Gruesa, después va a buscar cómo cumplir con la patria y pagar el desastre. Y él dijo una frase, ¿no? Pagaré con mi vida el precio del desastre. Entonces Grau cumplió su palabra y bueno, y los hijos quedaron con esta aureola de ser hijo de Miguel Grau, que era una tremenda aureola. Van a ser niños que ya van a vivir pues con esa imagen de ser hijo de este gran héroe que... Tercer esquema, rol como diputado. Agente Miguel Grau. Miguel Seminario era político y conocía la situación, no solamente por ser técnico, digamos, militar, no conocía la política y sabía cómo estaba la situación. Y aún así él fue. Y aún así, él va a quemar su último cartucho, pero en el mar. Él va a disparar en el mar. ¿Ya? Y a pesar de todo, a pesar de que el Perú tenía solamente 2 naves importantes contra 11, durante medio año completito de guerra en el mar, esas 2 naves peruanas, una de ellas mandada por la peor, o sea, la menos importante, la comandaba precisamente él, ¿no? En realidad era la tercera nave, ¿no? La Unión, Independencia y el Huáscar. Y él sabía esto y aún así mantuvo en jaque a los chilenos, a la armada, a la gran armada chilena. 2 barcos importantes peruanos contra 11, de ellos como 7 u 8 barcos importantes, ¿eh? Y él fue. Y entonces se trata de convicciones, y esto es lo importante, convicciones de que lo que está haciendo no es solamente para él vivir y sobrevivir, sino lo que está haciendo es por una nación, no solamente por una patria, no solamente por tu país, sino por el progreso de tu país, por el desarrollo de tu país, por la misión que tiene tu país. Es decir, todo esto es la nación, ¿ya? Que es muy diferente de patria. La patria es donde tú naces, tú no eliges la patria, pero tú eliges favorecer a tu país. Y entonces lo que quieres es convertir tu país en una nación. Entonces ya no es porque naciste aquí, en un lugar, sino porque tú decides favorecer a tu país y lo conviertes en una nación progresista, una nación inclusiva, una nación que tenga una misión civilizadora. Eso es lo que tenía Grau en la mente, así como muchos otros. Objeto. Todo parece indicar que su objetivo al asumir el cargo fue el de mejorar las condiciones en el Perú. Instrumento. Como funcionario público, tenía a su disposición el aparato estatal. Comunidad. Evidentemente es la clase política peruana. División de trabajo. Se desempeñó como diputado de Paita. Señores diputados, es urgente que nuestra patria tome conciencia del peligro que nos acecha.
En los últimos años, Chile ha incrementado sus gastos en armamento. Y créanme que no me equivoco al decirles que sus intenciones no son de las mejores. Reglas y normas. Debe actuar bajo el marco de la representatividad peruana. La teoría del poder. John Fresh y Bertrand Raven en el año 1959 plantearon un modelo señalando que las fuentes del poder social son 5 y que se ejercen de diferentes maneras, con resultados diferentes en quien es influenciado por este poder. Poder coercitivo, basado en la capacidad que tiene una persona para administrar sanciones y castigos. En este tipo de poder podemos ejemplificar a la nula cifra de desertores dentro de la tripulación del monitor Huáscar, ya que en caso contrario deberían afrontar las repercusiones negativas del comandante Miguel Grau. Poder de recompensa, basado en la capacidad que dentro de la organización tiene una persona para administrar incentivos positivos con el objetivo de conseguir determinados resultados o conductas entre los empleados. Miguel Grau maneja este poder a través de los incentivos como reconocimiento de su tripulación ante el pueblo peruano, acompañado de discursos motivacionales. Poder legítimo es aquel que por un conjunto de normas establecidas y conocidas de antemano impone la voluntad sin discusión por su posición, ya sea en la organización, la familia, la sociedad, definiéndose como autoridad. Miguel Grau mantenía el cargo de comandante del Huáscar, por tal razón convoca autoridad por sobre su tripulación. Poder referente. Se basa en la posesión de rasgos que resultan valiosos para otras personas. Así la persona que recibe las consecuencias del poder siente una atracción o sentimiento de unidad respecto a la persona que está ejerciendo el poder. Miguel Grau infundió un carisma característico que influenciaba a su propia tripulación. Poder de experto. Basado en los conocimientos, experiencia o habilidades que posee la persona con poder y los que aspiran los demás miembros de la organización. Miguel Grau logró desarrollar una capacidad de supervivencia en el mar debido a que se alistó a muy temprana edad en viajes comerciales marítimos. Poder informacional. Este tipo de poder se basa en la posesión de información, la capacidad de obtenerla y de administrarla. Asimismo, participa en la toma de decisiones y tiene un gran peso sobre los procesos de influencia. Entrenó él mismo a disparar los cañones a sus hombres, porque no habían recibido la preparación adecuada para el combate. Podemos concluir que Miguel Grau es un personaje reconocido también por mantener todas estas clases de poderes. En conclusión, podemos decir que Miguel Grau fue un personaje que supo sobreponerse a las desventajas de sus instrumentos, impulsado tanto por su rol de padre de familia, comandante de la Marina, padre de la patria, así como por las normas ligadas al honor que regían la sociedad de su época. Llegados a este punto, se puede realizar una conclusión final acerca de la heroica figura de don Miguel Grau Seminario, un personaje que logró confrontar y superar momentos cruciales a lo largo de su vida. Si bien se le conoce generalmente por ser un líder nato de la Marina, también fue un padre generoso y dedicado, un esposo amoroso, tal y como lo denotan sus cartas, un hombre que entregó todo de sí mismo por su patria, y que no temió dar su vida por sus ideales, los cuales se fueron formando desde su niñez. Como aseveran los dictámenes de la época, se realizó como un hombre valeroso, cuya figura quedará inmortalizada durante muchos años más. Siempre hay ese tipo de compartimentos estancos, ¿no? Bien delimitados. Miguel Grau Seminario no encaja en esto. Ni Miguel Grau Seminario ni Francisco Bolognesi encajan en esto. Hay muchos héroes, sí, pero entre estos muchos héroes hay algunos que son nacionales en realidad. Y son figuras que convocan, no figuras que delimitan. ¿Cómo convocan? Y en esto no tiene nada que ver las instituciones. En esto es la población. La población que reconoce en Bolognesi y en Grau, y en algunos otros también, por supuesto, pero digamos en Bolognesi y Grau, reconoce la heroicidad plena. ¿Ya? Yo no creo que haya un solo peruano, y no solamente peruanos, que niegue la heroicidad a Bolognesi
y a Grau, y a otros unos cuantos más sobre todo, ¿no? No creo. No creo. Hay un reconocimiento de consenso, así apabullante de consenso. Cualquiera, de muchos dicen, se preguntan, ¿y cuál es la heroicidad de esta persona? De Grau, de Bolognesi, no. No. Todo el mundo reconoce también a Olaya. ¿Por qué? Porque él, pudiendo salvarse, entregó lo único que tenía. Un tipo pobre. Lo único que tenía era el amor a su país, a la patria, a un hecho para separar, liberar a su país. Lo mismo Grau, lo mismo Bolognesi. No tenían bienes mayores. Su gran riqueza era el pertenecer a un país, el buscar, ojo, crear las condiciones para su país, que su país se transforme en una nación. Y yo creo que por ahí va el asunto. O sea, es algo que a sabiendas vas a morir. Y ellos fueron. Bolognesi dijo, por si acaso, no hay nada que lo niegue. Nada. Todo eso está muy claro. Bolognesi dijo, sí, ustedes son más. Sí, pero nosotros vamos a defendernos. Y no hemos venido, nosotros no estamos aquí para, digamos, cerrar el asunto. No, aquí nos vamos a defender. Y quemaremos el último cartucho. Y lo hizo. Y lo quemó. Y Grau sabía que la superioridad naval chilena era tal que en algún momento llegaría su fin.